Ya tenemos la entrevista en línea y la verdad que es un verdadero placer y un verdadero gusto dialogar con el doctor Oscar Mendiz. Él es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. Doctor Oscar Mendiz, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Muy bien, Alfredo. Muy buenas tardes. Gracias por llamarme. Bueno, ¿por qué no me cuenta por qué hoy es el Día del Corazón y qué significa desde el punto de vista médico? Bueno, esta semana, es toda la semana, Toda la semana. se conmemora por decisión de la Organización Mundial del Corazón el Día del Corazón, y que el objetivo tiene, Alfredo, por llamar la atención de un problema que afecta a todo el mundo, que es la principal causa de muerte de todo el mundo, que lo ha seguido siendo aún dentro de la pandemia, y que a pesar de que uno a veces dice cosas repetidas, cuando uno vuelve al comienzo de la frase y dice esta es la principal causa de muerte, tenemos que seguir ocupándonos, y la prevención es lo más importante a la hora de cuidarnos. Así que por todo eso es que, digamos, las organizaciones del corazón, los hospitales, las sociedades científicas, se toman este tiempo para hacer este llamado de atención, digámoslo. Es muy interesante y sumamente potente desde el punto de vista periodístico y del interés del ciudadano cuando usted dice que los temas cardiovasculares, ¿no es cierto? Los temas del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en Argentina o en el mundo, doctor. En el mundo entero, y la En el mundo. Argentina no es la excepción. Qué bárbaro, ¿eh? Es impresionante. Ahora, ustedes están proclamando y están tratando de tener una actitud didáctica en el sentido de, prevenir, prevenir, que eso es lo más importante. ¿Qué tipo de recomendaciones le tenemos que dar al ciudadano que está escuchando para que trate de evitar llegar a una situación complicada con su corazón? Lo primero es tenerlo siempre presente. Lo segundo es que uno siempre hay que recordar un poco a veces esas refranes o dichos populares que muchas veces tienen mucha sabiduría, ¿no? Que hay que curarse en salud, Claro. que más vale prevenir que curar, que yo agregaría que prevenir es mucho más barato que curar, a pesar de Claro. que gente, y usted que siempre lo menciona a Favaloro, que era un eximio cirujano y con todo lo que hizo, o nosotros que hacemos intervenciones por cateterismo con tremenda tecnología, etcétera, siempre insistimos en prevenir, Claro. porque no hay que dejar llegar hasta ese entonces, porque nosotros no solucionamos los problemas, pero la enfermedad sigue estando. Entonces es extremadamente importante que nos cuidemos. Y que nos cuidemos significa nos tenemos que cuidar nosotros, tenemos que cuidar a nuestro entorno y sobre todo a nuestros hijos, porque la prevención tiene que comenzar desde muy temprano, porque cuando la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo, los hábitos poco saludables en la dieta comienzan en edades tempranas, después es muy difícil torcer ese rumbo. Entonces, sobre ello es lo que queremos llamar la atención, a tener una vida un poco más saludable, cosa que no es tan sencillo, ¿no es cierto?, en el medio de la vorágine en la cual vivimos, en las ciudades donde a veces no hay espacio físico para la actividad deportiva o recreativa, o es muy costoso, y durante las crisis, porque Favaloro siempre decía que hay que mantenerse optimista para disminuir los riesgos cardiovasculares. Hoy la neurociencia ha demostrado, quizás desde el otro extremo, que la depresión, que es otra pandemia que afecta al mundo, aumenta la mortalidad cardiovascular. Entonces, sobre todo eso tenemos que ocuparnos, llamar la atención y bueno, repitiendo, ocuparnos. Estamos hablando con el doctor Oscar Mendiz, que es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro, y bueno, además es el jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista. Doctor, ¿es cierto que cayó la consulta en los temas del corazón durante la pandemia por miedo al COVID? ¿Cayó entre el 70 y el 80% más o menos las consultas? Sí, Alfredo, es increíble, pero sobre todo al comienzo las caídas fueron dramáticas, tanto de las consultas como de las intervenciones.
Y yo creo que de las consultas todavía no nos vamos a terminar de enterar cuál ha sido el impacto en mortalidad, porque eso va a tener un impacto que no ha sido solo en la etapa aguda, sino también alejado. Pero lo más llamativo de lo que pasó fue que también hubo, primero, falta de consultas en la emergencia, es decir, el paciente que estaba sufriendo o un infarto o un accidente cerebrovascular y dudaba en consultar. Qué bárbaro. ¿Y eso cómo se tradujo? Se tradujo en que los pacientes llegaron menos al hospital. En el llamado al 911 en Nueva York se murieron más esos llamados que no se llegaron a atender. Y cuando los pacientes llegaron a los hospitales, digamos, la mortalidad que nosotros llamamos intrahospitalaria, es decir, cuando un paciente entra hasta que se va, qué porcentaje de ese grupo de pacientes se muere, se murieron más. Eso quiere decir que llegaron tarde y más grave. Entonces, yo creo que cometimos un error que creo que fue global, pero que quizás no lo supimos o nos dimos cuenta un poco tarde. Cuando se dijo, quédate en casa, digamos, para repetir ese eslogan que teníamos, nos olvidamos de agregarle una parte, que debió haber sido, quédate en casa si no tenés sospecha que tenés un infarto o un accidente cerebrovascular. Claro. Sí, entonces eso asustó mucho a los pacientes. Nos costó mucho convencer, por ejemplo, le doy otro ejemplo para hacer lo más gráfico posible. El paciente tiene una estrechez de la válvula aórtica y nos venía a consultar y dice, bueno, pero yo si me intervengo y tengo que pasar por el hospital, aunque sean solo 24 horas, que es lo que está un paciente que se cambia una válvula por cateterismo, dice, me puedo contagiar COVID y me puedo morir. Y la respuesta es sí, pero la posibilidad era menor que si no se lo hacía, porque la mortalidad de estenosis aórtica era de 30% por año, o es de 30% por año. Entonces, aún contagiándose, tenía menos riesgo que si no se trataba. Porque además ni siquiera teníamos la certeza de decirle, bueno, podemos esperar, pero ¿hasta cuándo? Si no lo sabíamos. Claro. Estaba pensando y se lo pregunto, doctor, ¿hay algún dato, hay respecto de niveles de gente que entró en situación de, por ejemplo, de engordar muchos kilos producto de quedarse en casa y de la pandemia, o que incrementaron la cantidad de cigarrillos que fumaban diariamente, o que cayeron en algún nivel depresivo? ¿Todavía es muy temprano o hay algún tipo de indicio respecto de lo que ocurrió durante todo este tiempo y de lo que puede seguir ocurriendo? Porque también digamos que la pandemia, por suerte, ha bajado muchísimo la cantidad de contagios y de muertos, pero no ha terminado, ¿no es cierto? Absolutamente, Alfredo. El tabaquismo ha aumentado de acuerdo a algunos reportes preliminares que tenemos, y el sobrepeso o el aumento de peso ha sido muy, muy importante. Y acá quiero ser absolutamente sincero. Tenemos algunos datos que, usted sabe, yo dirijo todo el Instituto de Cardiología, pero mi área específica es intervencionismo. Y cuando revisamos los datos, consultando con los colegas que se dedican a esto, y nos mostraban algunas cifras, le digo a Alfredo que hasta a mí me cuesta creer que la gente haya aumentado entre 5 y 10 kilos. Porque son cifras que, la verdad, merecen ser chequeadas, pero lo cierto es que el aumento ha sido muy, pero muy significativo. Y nosotros lo vemos en nuestros ambientes familiares o sociales, que nos reunimos y vemos que eso ha pasado. La gente se dedicó a cocinar, se angustió, comió más, hizo menos actividad, así que todo eso fue un combo muy, pero muy, muy malo. Y nosotros todavía no tenemos los datos de qué es lo que ha pasado con la mortalidad cardiovascular. Lo vamos a saber seguramente dentro de unos años, porque eso va un poco atrasado con respecto a los datos del Ministerio. Entonces, doctor Oscar Mendy, las recomendaciones, obviamente, tener mucho cuidado con el exceso de peso, tener cuidado con eso, mantener toda la actividad física que se pueda, dejar de fumar más vale, tener una actividad que no nos condene a estar siempre en una actitud sedentaria y pasiva. ¿Y qué otra recomendación más? Bueno, la consulta permanente ante cuáles son los principales síntomas que tenemos que tener cuidado frente a la posibilidad de un infarto o de un ACV, doctor. Yo le agregaría antes dos cosas. Una, control de la hipertensión arterial, de la diabetes, sí. Y no abandonar, como bien dice usted, los controles clínicos. Y si uno tiene un dolor precordial, ¿no? Una falta de aire súbita o algo que venía pasando y está cada vez peor, no tener la duda de consultar. Una consulta médica por una sospecha de infarto de más siempre va a ser mejor
que una de menos. Claro. Y lo mismo Claro. con los eventos cerebrovasculares. Uno tiene una pérdida de fuerza de una mano, de una pierna, dificultad para hablar, o tiene una laguna mental en un momento, o una dificultad transitoria de la visión. Hay que consultar porque uno puede estar en la víspera de tener un accidente cerebrovascular, que es otro evento también que se puede prevenir. Doctor Oscar Mendiz, siempre es muy interesante, muy útil y muy didáctico hablar con usted. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y por sus reflexiones para Radio Mitre, ¿eh? Muchas gracias por llamar y bueno, mantengamos el alerta elevado. Para El este alerta tipo elevado de en los problemas. temas de corazón, seguramente. Gracias por todo, doctor, ¿eh? Gracias. Que ande muy bien. Bueno, el doctor Oscar Mendiz.